Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos un gran invitado, defensor de los derechos humanos. Les voy a dejar la palabra a mi amigo José Rafael Herrera para que nos presente, para que disfruten esta exquisita conversación. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo, dejar sus comentarios para que este programa pues siga y se mantenga en el aire. José Rafael, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludando a toda la inmensa diáspora venezolana que está por el mundo. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, una persona, digamos, que se ha dedicado con ahínco en estos difíciles tiempos a la defensa de los derechos humanos. Eh, Me voy a permitir, como de costumbre, leer un poco líneas sobre nuestro invitado. Hay personas que no solo habitan su tiempo, sino que lo confrontan, lo cuestionan, lo transforman. Hoy, en este espacio donde las ideas se cruzan y las historias respiran, nos sentamos con alguien que ha hecho de su vida un ejercicio de resistencia lúcida y de compromiso insobornable. Su nombre es Rafael Uzcategui y su trayectoria es un mapa de lucha, pensamiento y esperanza en una Venezuela que se debate entre el colapso y la posibilidad. Sociólogo de formación, pero ante todo un artesano de la verdad. Rafael ha dedicado su vida al desentrañar las complejidades de un país herido. Durante 17 años fue que documenta las injusticias y da voz a los silenciados. De esos años, 9 los vivió como su coordinador general, liderando con una mezcla de rigor analítico y pasión humana, enfrentando señalamientos, amenazas y el peso de un sistema que castiga a quienes se atreven a hablar claro. Pero Rafael no se doblegó. Su trabajo en Provea fue un acto de coraje cotidiano, un recordatorio de que los derechos humanos no son un lujo, sino una necesidad innegociable. Hoy, como codirector del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcategui sigue trazando caminos donde otros solo ven abismos. Esa organización que él ayuda a liderar es un espacio de experimentación cívica, un lugar donde la democracia y los derechos humanos no son solo palabras, sino prácticas que buscan sanar las fracturas de una sociedad polarizada. Es un hombre que no se conforma con señalar lo que está roto, porque propone, construye, imagina un país donde la pluralidad sea el cimiento de la convivencia. Y luego está su escritura, esa otra forma de rebelión. Su libro más reciente, La rebeldía más allá de la izquierda, una mirada postideológica para la transición democrática en Venezuela. Es un manifiesto valiente, un desafío a las verdades heredadas, con una prosa que corta como el vidrio y abraza como un refugio. Rafael nos invita a dejar atrás los dogmas, a cuestionar las lealtades ciegas, a pensar una transición que no sea rehén de ideologías, sino hija de principios éticos. Es una obra que no solo analiza, sino que provoca, que no solo describe, sino que ilumina. Hablar con Rafael es adentrarse en un diálogo
donde la historia se encuentra con la ética, donde la política se cruza con la poesía de lo posible. Es escuchar a alguien que ha estado en las trincheras de la defensa de los derechos humanos, pero que nunca ha perdido la capacidad de soñar con un país distinto. ¿Cómo se reconstruye una nación fragmentada? ¿Cómo se enfrenta el autoritarismo sin caer en sus trampas? ¿Cómo se hace de la rebeldía un acto colectivo? Estas son las preguntas que traemos hoy, preguntas que duelen, pero que también abren puertas. Prepárense, por favor, para una conversación que no ofrece respuestas fáciles, pero sí ideas que transforman. Hoy, Rafael Uzcategui nos recuerda que la libertad no es un destino lejano, sino un camino que se forja con valentía, con palabras y con acción. Bienvenido a nuestro encuentro. Gracias, profesor Herrera. Gracias, Jonathan. Y muy complacido de estar conversando con ustedes y estar también dialogando imaginariamente con la audiencia. Así que muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos cómo es eso que empezaste a estudiar sociología y empezaste a interesarte por los derechos humanos, cómo surgió esa inquietud, cuál era tu estructura familiar, tu estructura de relaciones. Cuéntanos un poco tu historia para conocerla. De tu vida, pues. Gracias, Jonathan. Sí Bueno, es. yo soy Uzcategui y ese es un apellido bastante común en Mérida. Yo soy allí, soy andino, pero mi familia se mudó a Barquisimeto en la década de los 80. Y creo que mi familia resume un poco la historia de Venezuela por ser una familia rural que sus hijos, es decir, mis padres fueron la primera generación que asistió a la universidad, ¿no? Y pudo tener esa posibilidad de ascender socialmente a ser, bueno, pues una clase media, como ocurrió en Venezuela, ¿no? Entonces, crecí en Barquisimeto, la verdad que fui tuve mucha suerte de crecer en una ciudad, en la ciudad de Barquisimeto en un momento en que había una intensa vida cultural, política y organizativa de base, ¿no? En Barquisimeto sigue existiendo la cooperativa más antigua de Venezuela, que sigue, bueno, que es Secocesola, y además había una vida cultural muy rica, en donde los barquisimetanos pues tenían como mucho orgullo de su espíritu provinciano, ¿no? Pero también, digamos, a nivel personal, yo soy hijo del Viernes Negro y soy hermano del Caracazo, ¿no? Voy a cumplir 52 años. Entonces, la gente de mi generación que vimos lo que había ocurrido en Caracas y bueno, en Barquisimeto también, en otras partes del país, en esos hechos del Caracazo, pues todos estamos en una búsqueda de un cambio, porque sentíamos que había un sistema político que ya no daba respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y en ese momento, durante toda la década de los 90, pues esa necesidad de cambio era muy evidente en la calle. Allí emergieron diferentes movimientos y organizaciones sociales en Venezuela y una de ellas era el movimiento de derechos humanos. Y a Barquisimeto llegaban esos ecos de estas organizaciones que hacían vida en Caracas, de COFAVIC, de Provea. Y allí yo me empiezo a vincular, sobre todo con el movimiento ambiental y ecologista, que durante la década de los 90 protagonizó diferentes luchas y tuvo una capacidad importante de articulación. Yo recuerdo que a la conferencia mundial de ECO 92, que fue una conferencia mundial ecológica, el grupo de Venezuela no solamente era nutrido, yo no fui, pero otros compañeros y amigos fueron a ese encuentro mundial y no solamente eran nutridos en cantidad, sino en calidad, porque había muchas discusiones que se aportaban, muchos puntos de vista. De hecho, la movilización del movimiento ecologista en esos años logró la ley penal del ambiente, que por primera vez se definieran como delitos los hechos dolosos contra la naturaleza y contra otros seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, entonces fui hijo de esa búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda rápidamente me llevó a las organizaciones de derechos humanos. Yo me mudo en el año 94 a la ciudad de Caracas y allí
digamos, comienzo a participar en grupos antiautoritarios de izquierda, específicamente grupos anarquistas que hacían vida en la Universidad Central de Venezuela. Así que mi formación intelectual está muy influida por las ideas de Bakunin, de Malatesta, de todos esos que plantearon un socialismo diferente, un socialismo libertario, antiautoritario. Y es por eso que desde muy temprano fui muy crítico, muy receloso con la propuesta de Hugo Chávez, porque venía de las Fuerzas Armadas, porque era un militar, porque era una persona que si bien irrumpió en la arena pública a partir de su intento de golpe de Estado, su movimiento político no tenía una trayectoria social que uno pudiera evaluar cuáles eran bueno, pues cómo se comportaba en las comunidades, en el hecho político. Entonces, bueno, como recordemos, la figura de Hugo Chávez fue muy aluvional y bueno, se transformó rápidamente en un fenómeno político. Entonces, esa es un poco mi historia. Yo me voy a Caracas a estudiar comunicación social. En ese momento en Barquisimeto no habían escuelas de comunicación social y eran unos estudios muy demandados en la Universidad Central, así que comienzo a estudiar sociología con la idea de cambiarme, que era, digamos, una práctica recurrente en esos momentos, uno entrar a otras facultades, a otras escuelas y luego optar por la que uno quería, pero, digamos, me terminé enamorando de sociología porque creo que me ayudó a abrir la mente, me abrió a ayudar a abrir la cabeza, a entender procesos. Y de manera paralela comencé a trabajar en un periódico universitario que existía en ese momento, que se llamaba el periódico Letras, ¿no? Que era un periódico que se hacía en UCB, pero llegaba a diferentes ciudades del país. Y en la práctica, pues aprendí el hecho comunicacional, ¿no? Que siempre me ha llamado mucho la atención, hacer publicaciones, periódicos, hacer libros, que es, digamos, una vocación que siempre he tenido. Entonces, en el año 1996 comienzo a trabajar en Provea, perdón, en el año 2006, muchos años ya. En el año 2006 comienzo a trabajar en Provea y allí, digamos, bueno, termino de aprender todo el tema de los derechos humanos. Y yo creo que participar en el movimiento de derechos humanos me hizo una persona mucho más abierta, más tolerante, porque bueno, siempre la izquierda tiene un espíritu de sectarismo, de creerse que uno tiene la verdad y que está iluminado y que entonces comienzas a mirar a las personas por encima del hombro porque tú tienes las ideas Así correctas. es. Y yo creo que confrontarme con la teoría y la práctica de derechos humanos, donde todas las personas tenían derechos, donde las personas tenían derecho a ser diferente a lo que yo soy, y eso, digamos, no le quitaba humanidad. Creo que eso me ayudó muchísimo en mi propio proceso personal de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un camino en el que continúo. Y creo que, digamos, para la crisis de autocratización que está sufriendo el mundo, no solamente Venezuela, creo que la perspectiva de derechos humanos va a ser muy importante para ayudarnos a defender y a relanzar las democracias en todo el mundo. ¿Por qué tú crees que esta democracia de los 40 años fue tan débil y cayó tan rápido en el autoritarismo con Chávez? ¿Qué le pasó a Venezuela? ¿Cuál es tu interpretación? Mira, yo creo que a Venezuela le está ocurriendo lo que está pasando en otros lugares del mundo, que es que lamentablemente la democracia no cumplió sus promesas a la población de brindarle sobre todo una mejor calidad de vida, ¿no? Y claro, cuando uno revisa todo el ciclo histórico de Venezuela a partir del año 1958, uno se da cuenta que hubo mejoras en la calidad de vida, que hubo derecho, la educación gratuita, universal, la salud pública. Bueno, creo que hay mucha gente que cuenta que durante los 60 y los 70 el sistema de salud pública en Venezuela era ejemplar, ¿no? Tus padres, tus abuelos, cuentan cómo era un orgullo trabajar en la administración pública, que bueno, que en esos momentos daba respuesta a los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que se alcanzaron unos niveles de satisfacción que luego comenzaron a relajarse, a abandonarse, ¿no? Por el propio descrédito de la propia clase política que gobernó en esos años y que contribuyó muchísimo a que hubiera un espíritu general de crítica a los partidos, ¿no? Yo crecí en mi generación. En la década de los 90, pues había mucha animadversión hacia las organizaciones políticas, precisamente porque había, digamos, algunos escándalos en la época que quizás hemos olvidado, pero por ejemplo, recuerdo como la esposa del presidente Jaime Lucici, la señora Blanca Ibáñez, creo que era su apellido, también salía en algunos eventos vestida de militar, ¿no? Y eso en ese momento generó, por supuesto, mucho escándalo y era un síntoma de, lamentablemente, esa descomposición
de todo lo que se había logrado en los primeros años de conquista de la democracia, donde tuviéramos una generación de pensadores políticos muy interesantes, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, el propio Domingo Alberto Rangel. Era gente bueno, que tenía principios y valores muy arraigados, ¿no? Y lamentablemente, digamos, eso se fue diluyendo con el tiempo. Creo que nos acostumbramos a tener una democracia, la descuidamos, pensamos que no iba a ser reversible, ¿no? Y aunque se hicieron algunos tímidos esfuerzos con la descentralización, con generar pues algunas respuestas, sobre todo después de los hechos del 92, después del golpe de Estado de Hugo Chávez, donde hubo, digamos, una conciencia de que las cosas estaban mal, creo que no fue suficiente para que la sociedad en su conjunto se volviera a enamorar de la democracia. Cuando uno revisa los índices de abstención de las primeras contiendas electorales que se convocaron en Venezuela, los índices fueron muy bajos, porque había mucha expectativa, mucho entusiasmo, ¿no? Había un enamoramiento con todo eso, lo que significaba la democracia, la participación, después de los años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, bueno, yo creo que ese entusiasmo se disipó. Creo que no supimos, ni las organizaciones políticas, ni la sociedad en general, también hacer un balance de lo que habíamos vivido. Creo que también, fruto de esa descomposición, creo que la sociedad fue muy hipercrítica, ¿no? Y en vez de buscar justicia, buscamos un ángel vengador, que mucha gente lo vio en la figura de Hugo Chávez, ¿no? Creo que la decepción, Ajá. bueno, la falta de claridad política, la falta de madurez política también creo que nos llevó como sociedad, porque bueno, es una realidad que Hugo Chávez despertó simpatías mayoritarias en un conjunto no solamente de población, sino también de actores políticos. Entonces creo que esa decepción nos llevó como país a buscar un ángel justiciero, perdón, un ángel vengador y no un ángel y no actores políticos que trajeran justicia de nuevo al país. Entonces yo creo que el resentimiento jugó pues un valor muy importante en ese entusiasmo, en ese cheque en blanco, en ese apoyo casi ciego que se le dio a la figura de Hugo Chávez. Entonces yo creo que, digamos, cuando uno habla yo tuve la suerte de conocer a personas que habían estado en la Guerra Civil Española, exiliados en Venezuela, y yo me decían que la democracia venezolana era muy joven. Yo en ese momento no los entendía mucho, porque bueno, uno estaba ansioso de que hubieran respuestas rápidas y que hubieran caminos fáciles para poder enderezar las cosas. Pero bueno, creo que ahora cuando uno asume una perspectiva histórica, creo que ojalá que como país estemos aprendiendo, estemos en una curva de aprendizaje. Y a mí lo que más me da miedo de todos estos días no es que el chavismo se fortalezca, porque yo creo que seguramente de eso vamos a hablar, creo que eso es muy difícil, creo que es casi imposible. Este, yo creo que el día de mañana, eso puede durar horas, semanas o puede durar años, el día de mañana vamos a volver a la democracia. Yo creo que eso va a ocurrir. Lo que más me da temor, lo que más me da miedo es que como sociedad no hayamos aprendido de estas duras lecciones de estos años. Y que para salir de este estado de cosas que vivimos en este momento, pues reincidamos en algunos errores del pasado. Por ejemplo, ver en figuras, darle cheques en blanco a líderes políticos. Creo que todos los líderes políticos, con sus virtudes, tienen que tener contrapesos, tienen que tener acompañamiento, tienen que tener canales de participación real para la ciudadanía. Entonces, a mí lo que me da temor como sociedad es que no aprendamos bueno, de esta tragedia que hemos vivido en los últimos años. Pero bueno, en ese sentido soy positivo. Creo que hay una importante maduración política de la gente común en los últimos años. Ya, fíjate, Rafael, en estos días estuvimos, Jonathan y yo, entrevistando a Leonardo Padrón Mm, y él nos decía que para sorpresa suya, una de las novelas que él hizo creo que para Venevisión, que se llamaba Cosita Rica, tenía un personaje que era un tipo que él pretendía usar para, digamos, producir en el espectador repugnancia, que era un tal Olegario. Yo la verdad confieso, nunca vi la novela, pero Sí, yo sí la vi. sí más o menos el bueno. contexto lo conozco, ¿no?
Ajá. Bueno, el tipo parece que al contrario de crear repugnancia, se parecía mucho a un personaje, digamos, caudillesco, ¿no? Que ya sabemos quién es. Eh, Al contrario, despertaba entusiasmo en la gente y la gente quería imitarlo y quería ser como él y sentía simpatía, empatía más bien con el tipo, ¿no? Eso me hizo pensar, no lo dije en el momento con la conversación con Padrón, pero me hizo pensar que si nosotros hubiésemos utilizado durante los 40 años de democracia una formación social y cultural efectivamente profunda, en vez de estarnos dedicando a mitos. Por ejemplo, para mí es un mito en lo personal todo el desarrollo de una ciencia y tecnología ultra desarrollada para alcanzar a Corea del Norte, perdón, a Corea del Sur o a Japón, tú sabes, los tigres del Ujú. Asia, ¿no? Esa idea de que teníamos que ser una potencia en América Latina de desarrollo industrial y energético y tal, pero descuidamos eso que para la escuela de Frankfurt es tan importante, que es el ethos, la formación ética, la formación social, la formación cultural, la ética, a fin de cuentas, ¿no? La ética no en el sentido este personal de lo bueno y lo malo, sino en el sentido clásico de costumbres, las buenas costumbres, ¿no? En ese sentido, yo creo que dimos chance a que creciera este mito de el Vengador, no tan anónimo, sino más bien un poco menos que eso, ¿no? Entonces, digamos, reflexionando sobre eso y lo que tú dices en este momento, es decir, que tú piensas que si bien tarde o temprano vamos a salir de esto, cuidado, porque tarde o temprano también podemos volver a caer en los mismos vicios, esta especie de míticos olegarios que tenemos en la cabeza por falta de ethos, por falta de una formación civil, social, ciudadana, que tanto falta nos hace, ¿no? Sí, mira, yo coincido absolutamente con su criterio y la verdad es que aplaudo que hayan estos espacios de reflexión y discusión que son absolutamente importantes y pertinentes en este momento. Hay que contribuir a elevar los niveles de discusión y yo creo que nosotros como ciudadanos, que no somos políticos y los políticos tienen un rol, por supuesto, pero desde la ciudadanía no solamente debemos alentar a que los políticos aumenten sus niveles de debate y discusión, sino también nosotros promover. Creo que lamentablemente el, ha sido una estrategia deliberada reducir los niveles de complejidad del debate, ¿no? Simplificarlo hasta sus extremos, infantilizarlo, en esa polarización rápida que hacen los populismos como como el proyecto bolivariano. Pero lamentablemente yo veo con mucha preocupación cómo muchos sectores que intentan superar este estado de cosas también están cayendo en esa situación. En estos días escribí algo sobre si, bueno, hay un concepto clásico de la sociología que es el de la anomia, que promovió Max Weber, y yo me preguntaba y lo hacía en redes sociales y la verdad que tuvo bastante eco esa reflexión, si nos encontrábamos en ese momento actualmente, que es la falta de referente. Y bueno, y yo lo decía con mucha preocupación luego del hecho, porque es un hecho numérico, que cualquiera pueda corroborar, que en las elecciones de mayo, en las elecciones de mayo, algunas personas de la oposición les dieron cargo sin haber obtenido los votos suficientes para ello. Entonces, eso me parece terrible, porque digamos, la gente se da cuenta, ¿no? O sea, la gente no es tonta. Yo no, a veces no me explico por qué en este mundo de la posverdad y de las mentiras por redes sociales, que son mentiras que rápidamente se desmienten, la gente cree o quienes las promueven, se cree que el ciudadano común no va a tener el nivel de discernimiento para darse cuenta de ello.
Y por supuesto que el ciudadano común se está dando cuenta que en esa lista de diputados nacionales hay gente que no votó, que no tuvo los votos suficientes. Entonces, eso lo que hace es que, por supuesto, derriba todos los referentes importantes y necesarios que necesitamos los seres comunes para poder, bueno, decir, esos principios y valores se encarnan, se materializan en esta persona. Por decir algo, Rómulo Gallego. Rómulo Gallego, que fue un político, fue un educador, fue un novelista, bueno, eso sí, él sigue siendo un referente. Pero no solamente necesitamos los referentes históricos del pasado, sino los referentes vivos, ¿no? Entonces muchos de esos referentes vivos que teníamos en la política, lamentablemente han ido cayendo en esa viveza criolla, como la llamamos, creer bueno, que ese pudiera ser un camino rápido y un camino fácil para volver a tener un espacio de poder. Yo creo que mira, los venezolanos tuvimos una bendición y una tragedia a la vez, que es haber sido durante todo este tiempo un país petrolero. Creo que también ha habido mucha hipercriticidad sobre el hecho de haber sido un país petrolero. Hay gente que lo llama el excremento del diablo, seguramente ustedes conocen esa discusión. Y bueno, y eso fue cierto. Ahí, digamos, el petróleo como fuente de riqueza y como manera en que nos vinculamos con esa riqueza y que modeló nuestras relaciones sociales, eso por supuesto ha asignado nuestra manera de hacer política durante mucho tiempo. Y eso tuvo, digamos, cosas buenas y cosas malas, hechos luminosos y hechos oscuros como todo en la vida, ¿no? Entonces no todo es malo, o sea, yo también cuestiono el que solamente ve lo negativo de haber sido un país petrolero. Eso permitió, por ejemplo, que en Venezuela pudiéramos tener de manera muy rápida la educación universal y gratuita o el sistema público sanitario gratuito. Eso se hizo en Venezuela gracias a la riqueza del petróleo. Y en otros países de América Latina eso costó mucha conflictividad social, muchas luchas, situaciones también lamentables. Pero en Venezuela eso se logró, digamos, los primeros gobiernos de la democracia lo lograron porque sabían que tenían ese recurso. Pero por otro lado, el lado negativo fue que se desvalorizó progresivamente el conocimiento como un tesoro social. Porque lo importante, lo que se comenzó a cultivar y que ahorita el chavismo en los últimos años lo elevó a su enésima potencia, es que lo importante era la lealtad política, ¿no? Entonces, por supuesto, el conocimiento en este momento ha quedado en un segundo plano, ¿no? Y es por eso que vemos que colocan como ministros a personas que no han tenido ninguna experiencia previa, que no tienen conocimiento y que ni siquiera tienen la humildad para decir, ok, me pusieron en este cargo, yo sé que tengo conocimientos limitados, pero me voy a rodear de un equipo de asesores que saben del tema, ¿no? La gente se rodea es de sus amigos políticos y eso lamentablemente eso se ha elevado, como digo, pues a la enésima potencia durante el proyecto bolivariano. Entonces creo que sí, creo que una de las cosas que vamos a tener que promover y estimular es que volvamos a entender el conocimiento y la generación de conocimiento como un tesoro social, un tesoro que le sirve a la gente en su vida cotidiana. No es algo para los académicos, no es algo para las ideas etéreas, sino es algo que es importante y necesario para la vida cotidiana de toda la población para mejorar su calidad de vida. Entonces allí, digamos, yo celebro que hayan espacios como este porque es importante pues, comenzar a discutir esas cosas. No solo es importante discutir la coyuntura, por supuesto, lo que sucede en el día a día, pero también es importante darle una mirada de más largo plazo, ¿no? Y comenzar, por supuesto, a tejer caminos y a señalar posibilidades para superar, como hemos ratificado, superar definitivamente estas situaciones. No solamente, bueno, vamos a quitar una persona y vamos a colocar a otra que va a tener algunas de sus defectos, pero de signo contrario. Entonces creo que eso nos reflejaría que no hemos aprendido nada. Creo que en ese momento, si ustedes recuerdan, a finales de los 90 era cualquier cosa con tal de salir de los adecos y los copellanos. Bueno, ese Así cualquier es. cosa, era un sentimiento bueno, que lamentablemente tenía mucho eco en la sociedad, lamentablemente nos trajo a esto. Y yo creo que también es importante salir del estado de cosas, pero salir de una manera virtuosa, ¿no? De una manera virtuosa en todo sentido. ¿Qué significa una manera virtuosa? Tú que escribiste un texto que su nombre llama bastante la atención, ¿no? Postideología. ¿Hacia dónde estás apuntando tú cuando estás diciendo eso, afirmando eso? ¿A qué te refieres?
Sí, bueno, en primer lugar, bueno, lamentablemente por mi trayectoria como defensor de derechos humanos, el gobierno de Hugo Chávez fue muy eficaz en generar un marco de comprensión del conflicto venezolano, ¿no? ¿Y qué fue lo que Hugo Chávez estimuló? Que supuestamente era el pueblo contra las cúpulas, ¿no? Que eran las ideas de izquierda las que estaban gobernando Venezuela, que tenían todo lo luminoso versus las fuerzas oscuras de la derecha. Y ese enmarcamiento ideológico nos ha impedido ver los matices que ha habido dentro del conflicto venezolano, tanto al interno como fuera del país, ¿no? Y a nosotros Así es. como movimiento de derechos humanos nos costó muchísimo. Ustedes no saben lo que nos costó conseguir la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos de otros países que también comenzaron a ver bajo estos lentes ideológicos del conflicto venezolano, ¿no? Y no fue sino lamentablemente, hasta el 2017, no por las protestas, lo tengo que reconocer, sino por la migración que comenzó a salir en ese momento del país, que esta mirada ideologizada de mis colegas de derechos humanos comenzó a ser complejizada, porque vieron que quienes salían de Venezuela no eran los ricos, como decía Hugo Chávez, no era la clase media privilegiada, como decía el chavismo, sino que eran personas, incluso de los sectores populares que habían apostado por Hugo Chávez y que salían de manera desesperada, caminando, ¿no? Hacia un rumbo incierto, ¿no? Pero eso reflejaba, por supuesto, un nivel importante de desesperación. Entonces creo que fue ahí que comenzó como a complejizarse un poco en algunos sectores esa mirada ideológica sobre Venezuela. Entonces yo creo que para poder discutir sobre estos matices hay que salirse de esa dicotomía. Y entonces, y sobre todo pensando en cómo dialogar con los jóvenes en este momento, con las personas que son más jóvenes que nosotros, que seguramente tienen su propia concepción sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿verdad? Porque todos la tenemos. Y yo quisiera que ese joven que también está en una búsqueda, como yo la estuve hace 30 años atrás, digamos, no rechace los principios que él cree por toda esta proyección ideológica que son una franquicia exclusiva de la izquierda. Por ejemplo, la reflexión sobre cómo salir de la pobreza, ¿no? Entonces, es como decirle a ese joven, mira, esa reflexión sobre cómo salir de la pobreza no es una propiedad privada de la franquicia de la izquierda. Eso es un dilema de la humanidad. Entonces, yo he tomado para esa reflexión lo que han escrito otros autores, que entienden las ideologías como una caja de herramientas. Y esas diferentes cajas de herramientas y la ideología, el marxismo, el anarquismo, el liberalismo clásico, incluso el neoliberalismo, bueno, es, son cajas de herramientas que tienen una serie de principios dentro y que tienen un orden especial de acuerdo precisamente a la jerarquía o a los intereses de esa mirada ideológica, ¿no? Entonces yo lo que digo es, o lo que propongo en ese libro es, bueno, tenemos que tener la posibilidad de crear nuestra propia caja de herramientas con los principios y valores que creemos que son importantes y útiles en este momento para Venezuela, tomando de uno y otro, ¿no? O sea, ya no tener esa camisa de fuerza, decir, bueno, yo me voy a casar con una ideología y bueno, y la voy a convertir en un dogma, y voy a transformar la realidad en lo que ese dogma me explica, sino que bueno, yo voy a tener la capacidad de decir, bueno, yo voy a tomar de cada ideología, porque bueno, todo eso tiene un recorrido histórico. Uno no puede decir las ideologías no funcionan, hacer una tabla rasa, porque bueno, eso son construcciones de la humanidad, ¿no? Y bueno, tomar de cada una los principios y valores que me interesan y hacer como país, pero como persona, nuestra propia caja de herramientas, ¿no? Entonces, porque finalmente lo que le digo es, no tenemos que pelearnos por las etiquetas, lo que tenemos que seguir es promoviendo los principios y valores, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo importante para la Venezuela que en algún momento va a venir, que es defender principios, ¿no? El principio de la justicia social, por ejemplo, el principio de la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, ¿no? El principio, bueno, esto que decimos, el reconocer el conocimiento y las personas que puedan llevar a cabo ese conocimiento. Entonces, yo propongo dentro de mi libro, dentro de ese texto, yo propongo mi propia caja de herramientas, como la que yo tengo, que tiene dentro derechos humanos, tiene sensibilidad por los problemas del medio ambiente, que además apuesta mucho por la civilidad en positivo. Durante mucho tiempo yo me había caracterizado como antimilitarista,
pero luego me di cuenta de que el resentimiento también tiene un componente de identificarte en función exclusivamente de lo que rechazas de los demás, ¿no? Entonces, creo que una apuesta es, bueno, reconocer la importancia de la civilidad, de relaciones no militarizadas, para poder reconstruir a Venezuela, para darle un lugar a las Fuerzas Armadas dentro de la Venezuela que viene, pero también hacer una lectura histórica que creo que todavía estamos en ese proceso de reconocer el valor de lo civil en lo que hemos sido como país, porque bueno, todo se cuenta, si ustedes revisan todavía los manuales de historia, todo se cuenta en función de batallas militares que sucedieron, ¿no? Y de próceres militares. Y creo que el trabajo de los José María Vargas, por ejemplo, los aportes de los José María Vargas, bueno, quedan como en un segundo plano, ¿no? Como que lo más importante era Los Ángeles Vengadores, ¿no? Y no precisamente esos que construían ciudadanía con otras herramientas en el día a día. Entonces, esa es un poco la propuesta frente al deseo de dialogar con ese joven que salió a protestar desde el 2017, que seguramente salió, esos jóvenes de los escritores populares que salieron a protestar luego del fraude, ¿no? Y desde un lugar no ideológico, porque creo que eso va a facilitar la discusión. En este momento, y creo que eso María Corina Machado lo vio con mucha claridad durante la campaña electoral del 2024, ¿no? Apelar a las emociones, apelar a la necesidad del reencuentro, y no quedarse circunscrita exclusivamente en ese discurso ideológico que si defensa de la propiedad privada, contra el bueno, que era un poco lo que era su retórica predominante en otros momentos. Y fíjense que eso ahí le fue muy bien porque logró sintonizar con los sectores importantes de la población en Venezuela. Correcto. Estoy de acuerdo. Muy de Ah, acuerdo con... sí, sí, José Rafael. No, que estaba pensando que caramba, eh, estas premisas son fundamentales para poder comprender la condición esta militarista dentro de la cual nos hemos movido, porque eso que decía Rafael hace un momento es muy serio, ¿no? Es decir, un país que ha tenido escasamente 40 años de democracia, tal vez sus mejores años, digo yo. Yo estoy de acuerdo con que fueron sus mejores años, pero si miras hacia atrás y miras hacia adelante, te das cuenta que lo que ha predominado es la condición esta, eh, no solamente militarista de su historia, de sus valores, es decir, ahí por ningún lado te vas a encontrar no solamente a José María Vargas o a Cecilio Acosta, no vas a encontrar mucho de eso, sino más bien el paseo de los próceres, ¿no? Como el gran detonante de la marcha de país. Y, y bueno, creo que ha llegado el momento de que nosotros empecemos a sembrar la condición civil, pero yo no me refiero a la, porque inclusive esa condición civil debe incluir a los militares. Es decir, el militar de la democracia, de los 40 años de democracia, no fue un militar militarista, fue un militar, digamos, revestido de la condición civil, que aceptaba que quienes gobernaban, los civiles, eran, digamos, los mandatarios y no ellos. Esa condición que apareció después eh, del golpe de Estado eh, contra Pérez Jiménez, digamos, la sublevación, la rebelión civil contra Pérez Jiménez, yo creo que es un valor importante que hay que volver a rescatar, ¿no? Yo, Sí, mira, yo, yo coincido. Las Fuerzas Armadas y los militares de Venezuela tienen un rol y tienen un lugar en la sociedad que habrá que redefinir. Y además, me gustaría como agregar que el ejército en Venezuela fue una de las dos instituciones que creó la democracia venezolana luego de 1958 para ascender socialmente, ¿no? Correcto. Una era la universidad pública, donde había muchas posibilidades de acceso. Quizás para un joven de 20 años le pueda parecer ciencia ficción, pero yo todavía, cuando ingresé a la Universidad Central de Venezuela, yo comía 3 veces en el comedor,
había un sistema de becas y de bibliotecas, había un sistema de transporte para los estudiantes, que bueno, que te daba pues un nivel te garantizaba tu permanencia dentro de la casa de estudio. Bueno, para los militares fue algo similar. Y además uno tiene que hacer un reconocimiento que puede ser polémico, pero es la realidad, que es que Hugo Chávez fue una consecuencia natural, ¿verdad? De cómo la democracia generó dentro del estamento castrense un sistema de ascenso social. Porque bueno, Hugo Chávez, siendo una persona humilde, logró ingresar a una institución que lo formó, que le dio un lugar en la sociedad y que a partir de ese lugar en la sociedad pudo hacer las cosas que hizo. Entonces, Hugo Chávez es un hijo legítimo de la Cuarta República, para decirlo en esos términos, aunque, por supuesto, ellos hayan querido negar, todas las virtudes que, como tú dices, tuvieron esos 40 años, que tuvo debilidades, sí, yo creo que, no hay que mitificar el pasado. A mí no, Claro, en lo personal no me gusta esa frase de que éramos felices y no lo sabíamos. Creo que, así es. sí tuvimos 4 décadas de una democracia que tuvo muchas virtudes, pero que también tuvo algunos defectos, ¿verdad? Y esos defectos precisamente fueron los que generaron un fenómeno como el bolivariano. Eso, digamos, no lo podemos obviar, eh, porque precisamente esa insatisfacción creciente de los ciudadanos frente a esa insatisfacción de las promesas fue lo que generó, digamos, el caldo de cultivo para que apareciera ese fenómeno, ¿no? Entonces, sí pienso que ahora, digamos, yo vi eh, con mucha alegría cómo hay una corriente de historiadores en Venezuela, donde está Tomás Estraca, creo que el propio Elías Piri Urrieta, que han comenzado, está la propia Inés Quintero, que han comenzado como a revisar la historia venezolana e iluminar algunas zonas grises, algunas zonas oscuras de algunos hechos, y convertir a los próceres, pero especialmente a Simón Bolívar, en un ser de carne y hueso, ¿no? Los venezolanos lo hemos mitificado, es un santo, es parte de nuestros mitos fundacionales, pero bueno, Simón Bolívar fue un hombre de carne y hueso con sus virtudes y defectos como todo, ¿no? Como todo. Entonces creo que ese mito fundacional creo que nos dio esa noción de que Venezuela era un territorio de libertadores y que siendo un territorio de libertadores también íbamos a engendrar permanentemente esos ángeles vengadores, para nosotros y para los demás. Entonces yo creo que ahí hay que revisar esa concepción, pero y yo creo que estamos en un momento propicio para eso, creo que estamos en un momento propicio para el cuestionamiento profundo. Lástima que haya muchos académicos que no estén entendiendo la necesidad de construir conocimiento estratégico, ¿no? Porque creo que una de las cosas que también promovió esa burbuja petrolera fue ese distanciamiento de la academia con los problemas reales de la sociedad. Y bueno, y yo sé que es muy importante para un académico participar en foros y congresos internacionales, en tener paper arbitrados, en publicaciones académicas, pero también ese conocimiento debería servir para una sociedad y sus problemas concretos, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, yo veo con mucha preocupación cómo estamos discutiendo tan poco, o cómo los historiadores están contribuyendo tan poco a que los venezolanos sepamos cuáles fueron los debates que hubieron en Venezuela entre 1948 y 1958, entre los partidos políticos, ¿verdad? Que tuvieron que enfrentar dilemas tan complicados como los nuestros en este momento, ¿verdad? Llegó Marcos Pérez Jiménez y la Junta Militar, y una serie de algunos partidos como Acción Democrática y el Partido Comunista se tuvieron que ir a la clandestinidad. URD y COPEI estaban en un terreno ambiguo, en un terreno movedizo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles eran las discusiones en ese momento? Porque esas discusiones en ese momento, a pesar de que era un contexto diferente, seguramente nos pueden ayudar a iluminar nuestras propias conversaciones en este momento. Fíjense que a los partidos políticos les tocó, venezolanos en ese momento, les tocó 10 años llegar a la conformación de lo que fue la Junta Patriótica en 1957. Entonces, bueno, sí, si en este momento de tanta incertidumbre, dudas, luego del 28 de julio, esta situación de promoción de lo que la Comisión Interamericana ha llamado el terrorismo de Estado en Venezuela, bueno, algunas de esas discusiones seguramente nos ayudarían en este momento, pero entonces me preocupa porque los historiadores, en primer lugar, que seguramente tienen un conocimiento experto sobre eso, no lo están colocando sobre la arena pública, ¿no? Y es por eso que yo hablo de conocimiento estratégico. Por supuesto, el conocimiento es importante, pero también hay que poner algunos temas, algunos ángulos, algunos puntos de vista que le puedan ayudar a la sociedad a resolver sus propios dilemas.
Entonces, creo que también los académicos tienen un lugar en este momento que cumplir, así como las Fuerzas Armadas lo tienen ahora y en el futuro de Venezuela, también los propios académicos lo tienen ahora y en el futuro venezolano. Ahorita donde la educación universitaria está en crisis, en donde tenemos que repensar un sistema educativo que no dependa de la renta petrolera exclusivamente, que fue, digamos, la posibilidad que tuvimos durante mucho tiempo, ¿verdad? Esa educación pública, gratuita, que podía, bueno, esa educación lamentablemente no va a ser posible porque esa cantidad de recursos ya no se tiene. Entonces tenemos que repensar cómo mantener una educación pública de calidad, pero que sea sostenible, que la propia sociedad pueda hacerla sostenible y el propio sistema de gobierno. Entonces yo creo que sí, que este tema del rol, del papel de las Fuerzas Armadas, de los valores que nos inculcaron a partir de ese mito fundacional, bueno, que como digo, tiene luces y sombras, también tiene que ser revisado en este momento. Si tú eres una persona de los derechos humanos, digamos que estás en el ambiente de lucha por la defensa de los derechos humanos. Bueno, hay que destacar que la cantidad de presos militares que tiene el régimen en la actualidad es superior en mucho, mucho a la de los civiles que están presos, ¿no? Es increíble esto. Sí, no sé si Jonathan quería como agregar algo Sí, yo quiero decir en principio que yo me siento muy identificado con lo que has venido planteando. Un asunto que yo he venido trabajando es el vocablo de lo que llamamos militar, ¿no? La institución militar. Y para ello me dediqué a investigar, como estoy en Chile, mm, bueno, ¿qué diferencia es la institución militar chilena con la institución militar venezolana? Y me parece muy curioso esto. Fíjate, en Chile, lo que en Venezuela vivimos durante todo el siglo XIX, que fue una guerra civil de todos contra todos, ¿verdad? En Chile fue 7 años, nada más, después del proceso de independencia. Y lo que veía era que los libertadores que conformaban el ejército permanecieron en el país, o sea, no se desintegró esa sociedad de 1800, no se desintegró y permaneció esa estructura. Y luego en 1833 elabora una constitución bien autoritaria en el sentido que era coordinada. Imaginemos Gómez fundando la sociedad, pues vino como una sociedad de Gómez, pero fue muy estable durante el siglo XIX y después tuvieron un impulso eh, alemán y entonces la institución fue prusiana. Prusiana en el sentido literal, es decir, Estricto, sí, en fueron el sentido, alemanes que participaron en la guerra prusiana a consolidar el ejército chileno a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, la estructura institucional militar que fueron desde los patriotas, estaba muy ligada a la intelectualidad y a la, al, al mundo productivo de la sociedad. Entonces había como una élite. En cambio, nuestra estructura militar viene desde la estructura caudillística. Entonces siempre fue pretoriana. Gómez, que fue el que genera la institución militar y fue ya a comienzo del siglo XX, eh, no, lo importante no era la institución, sino el sujeto creador. Entonces, el caudillismo para nosotros, y esta es mi tesis, es más fuerte que el militarismo. Es decir, porque la estructura militar se transforma en pretoriana por la claro. estructura caudillística, que lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Una Bueno, estructura es que militar pretoriana.
con Páez, con Monagas, con Guzmán, exactamente, y claro. luego con Gómez. Es decir, es como una reiteración permanente, ¿no? Y Un entonces, estribillo, pues. claro, y el periodo democrático, que yo coincido con lo que dice José Rafael, que estábamos como naciendo, ¿no? Estábamos verdaderamente, somos un país verdaderamente recién nacido. Eh, y entonces estos militares efectivamente se estaban institucionalizando. Mm. Cuando se Así es. estaban institucionalizando los militares, ¿qué pasó? Y es sumamente curioso esto. Mira, en, las críticas nuestras, de nuestras generaciones, al sistema democrático, lo hacíamos como si fuera un sistema que tuviera siglos. Y entonces fue tan violento que, que yo creo que los militares verdaderamente institucionales, fíjate que Chávez viene de esta misma lógica de, de, de caudillo, ¿no? De caudillo dentro de la institución, pero los más institucionales fueron unos sujetos que ni siquiera pudieron dar un golpe de Estado. O sea, el 11 de abril nos contaba César Miguel Rondón que el general no sabía quién estaba comandando. Bueno, se lo entregamos a los civiles, después se van a la Plaza Altamira, es decir, Una unos locura. militares, es decir, que esa estructura, el vocablo militar hay que pensarlo, porque parece una etiqueta fácil, pero yo cada vez me doy cuenta que que no es así, que hay que meterle más pensamiento a eso, porque es, es constituyente de nuestra sociedad, de nuestras prácticas, de nuestra forma, que se repliquen los partidos políticos. El caudillo, por eso Claro. Caldera 2 veces, Carlos Andrés 2 veces, eh, y me sorprende mucho estos días que escribí un artículo, alguien me criticaba muchísimo porque sostenía que yo estaba criticando demasiado a, a María Corina, aunque mi propuesta era muy general. Entonces me sorprende que todavía tenemos algo así como una fidelidad al líder y entonces nadie puede ni siquiera opinar distinto o que o que el otro sienta que estás opinando distinto, ni siquiera puede ser que yo coincida en muchas cosas y el sujeto esté entendiendo otra cosa, pero nada, esa fe ciega, eso a mí me parece terrible, y considero que todavía no hemos superado eso como ciudadanos. Claro que sigue Sí, siendo el no, espíritu del caudillismo, ¿no? Sí, el sí. espíritu del No, caudillismo, por ahí va la tesis, que el caudillismo configura el militarismo y los movimientos políticos de izquierda. mira, Sí, me parece muy interesante lo que estás planteando porque efectivamente, bueno, siempre hemos dicho que las Fuerzas Armadas en este momento son una caja negra, que bueno, que es muy difícil entender un poco cómo se está moviendo eso. Pero es cierto que para nosotros como civiles debería ser un campo de estudio, porque esa perspectiva me parece muy sugerente de cómo se han configurado las Fuerzas Armadas y los militares. Eso también es un reflejo de nuestro devenir histórico y de cómo hemos construido nuestras propias relaciones sociales. Entonces, quizás allí podemos encontrar conocimiento, ¿verdad? Que nos pueda servir para nuestras propias reflexiones sobre cómo nosotros como civiles, digamos, también hemos funcionado, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces sí es cierto que digamos que hay un área oscura de la historia venezolana que termina en la guerra de independencia y muchos de ellos, de esa guerra civil que tú hablas y que fue cierto, es el capítulo de la historia que menos conocemos en Venezuela. Hay como un gran salto entre la independencia y luego saltamos a Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez. Por lo menos esa es la educación que yo recibí en el liceo. Y yo creo que también nos pudiera como ayudar a entendernos ahora, comprender mejor cómo fue esa lucha caudillesca, ¿verdad? Porque eso seguramente ayudó a cimentar todo este imaginario que tenemos en que los derechos no son una consecuencia, no son un derecho ciudadano, sino que son prebendas que otorgan personas de carne y hueso. Y fíjate que eso que estaba en el imaginario, bueno, fue potenciado también por Hugo Chávez,
¿verdad? En donde había que agradecerle a Hugo Chávez los derechos que teníamos como ciudadanos, recibir, tener la posibilidad de acceder a alimentos mediante estas políticas que él hizo del Mercal y Preval, había que darle gracias a él, como si, bueno, como si fuera una dádiva, como si fuera un favor personal. Entonces yo creo que eso Así es. se ha cimentado muchísimo en los últimos años y lamentablemente eso ha permeado a todas las organizaciones sociales y políticas. Ya no se habla de doctrina, ya no se habla de principios, sino de personas, ¿no? Y a veces uno no entiende, bueno, ajá, pero si tú me hablas de, por ejemplo, del caprilismo, yo no entiendo qué es el caprilismo. O cuando alguien me habla, mira, no, porque eso es de Rosales, eso es de, ajá, pero o sea, yo no entiendo, o sea, no entiendo eso como personificado en alguien, si no me habla de una doctrina, de una propuesta, ¿no? De una serie de conjuntos. Y yo creo que lamentablemente eso también pudiera estar ocurriendo como la gente entiende el maricorinismo, ¿no? Exacto. Sí, Digamos, yo le reconozco a María Corina Machado muchas cosas. Yo mismo fui muy crítico con ella en el pasado y en este momento la respeto mucho. Creo que ha crecido como persona, como político. Creo que es indudable que es la líder que tiene el mayor reconocimiento y legitimidad popular en este momento. Y también así es es. cierto que hay un proceso en este momento para desplazarla de ese lugar por caminos que no son representativos, sino por otras estrategias, eso es cierto. Pero si a nosotros nos interesa el liderazgo como herramienta de cambio, tenemos que hacer propuestas. Tenemos que decir, mira, María Corina, yo te reconozco esto, pero por ejemplo, yo lo he dicho en todos los espacios y lo ratifico en que María Corina tiene que liderar la construcción de un mecanismo político para la toma de decisiones que incluya a todos los sectores que quieran ser parte de esa reconstrucción democrática. Como una junta patriótica del siglo XXI, ¿no? Una coalición de fuerzas políticas que le ayuden a tomar decisiones, ¿verdad? Así Liderada es. por ella, donde ella tenga un peso fundamental, siendo la líder reconocida por los venezolanos en este momento, pero que le ayuden a tomar decisiones en un momento de tanta incertidumbre. Entonces, mira, yo entiendo la situación en la que ella se encuentra, de persecución, donde hay más de 90 personas de 20 de Venezuela detenidas en este momento, pero ella tiene que avanzar en la construcción de un mecanismo político. Bueno, si ella esos son los desafíos que te imponen los liderazgos en momentos, bueno, complicados como este, pero tiene que avanzar en la creación de un mecanismo político que le ayude a tomar decisiones y que incluso le va a ayudar a hacer mucho más lento la erosión de su liderazgo, porque si ella que construye un mecanismo político para que le ayude a tomar decisiones, digamos, va a ser ese mecanismo político el responsable de ahora en adelante de las estrategias y de los caminos que se van que se van a dirigir. Entonces creo que mira, si somos demócratas, la democracia es inherente a la diversidad de pensamiento, ¿no? Entonces tenemos que funcionar hoy de una manera democrática para poder alcanzar la democracia el día de mañana, ¿no? Así Que es. es uno de los principios que yo planteo en el libro, lo que llamamos la política prefigurativa. Es decir, hacer hoy, funcionar hoy de la manera que queremos que la Venezuela del día de mañana funcione. Entonces tenemos que construir relaciones de participación, relaciones democráticas. No podemos decir, bueno, yo ahora acepto un cargo aunque no tenga los votos porque el día de mañana, no, o sea, yo creo que ahí tú comienzas a desviarte y lamentablemente esos desvíos, como hemos visto, a veces no tienen fin, ¿no? Y cuando la gente se va por esos caminos, bueno, es muy complicado, es casi imposible regresar en otros momentos. Entonces hay que funcionar hoy de manera, a pesar de las circunstancias adversas, de la manera más democrática que podamos, para poder, bueno, que esa democracia el día de mañana sea verdaderamente tal. Oye, ya estamos Exactamente, llegando muy bien. al fin del programa. Este, yo creo que ha sido exquisita esta conversación. Te voy a proponer un trueque. Tú me mandas tu libro y yo te mando uno que recién acabo de escribir y que Ah, lo no, claro que publicamos, sí. que se llama Bocetos para una filosofía política latinoamericana. Ah, Entonces, wow, que ese yo, título es yo, muy sugerente. yo Claro te que sí, mando el mío, yo te mando el mío y tú me mandas el tuyo porque creo que nos estamos Bueno, complementando. claro, y eso bueno, es un ejercicio en pequeño de generosidad que creo que los venezolanos en este momento tenemos que seguir, que eso fue algo bueno que creó el petróleo. Los venezolanos
tuvimos las condiciones materiales para ser generosos y solidarios durante mucho tiempo, ¿verdad? Y esa cultura de solidaridad creo que todavía permanece. Ha sido pues muy debilitada por todo lo que nos ha sucedido, pero todavía está allí. Yo creo que esos son los rasgos de la venezolanidad que tenemos que seguir reivindicando. Y claro que sí. Así es, Así que pues así es. encantado de seguir en este diálogo. Hay que tenerle, digamos, apostarle a la diversidad. Hay que apostarle a la diversidad. Eso yo ¿Y creo que es cómo el futuro civil de la democracia venezolana, ¿no? Y Es fíjate, ese así. reto que tú estás planteando, ojalá le llegue a María Corina, porque un reto fundamental es cómo procesar las diferencias dentro de un proyecto común. Eso yo creo que es el espesor democrático fundamental. Claro, Bueno, claro. bueno, Entonces, bueno, Rafael, ahí los historiadores despídete. intelectuales, con esto me despido, ahí les dejo una tarea, o sea, los partidos políticos duraron 10 años para crear ese mecanismo político de 48 a 58 y bueno, hoy podemos hacerlo. Así que, bueno, encantado de seguir conversando con ustedes y bueno, seguimos, porque Y, digamos, Venezuela nos sigue convocando y desde el lugar en los que estemos, intentamos ser útiles a la causa venezolana de democracia y derechos humanos. bueno, Muchísimas gracias muchísimas gracias. por esta maravilla de programa, Rafael. De verdad, creo que ha dejado mucho esto. Sí, Un Gracias, abrazo gracias a fuerte. ustedes. muchísimas Gracias. gracias. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, dejar sus comentarios. Este exquisito programa creo que es muy importante verlo, compartirlo, no se lo pierdan, repítanlo, reenvíenlo, porque esto nos ayuda a reflexionar, sobre todo para la construcción de la Venezuela posible, deseable y que la podemos ir construyendo día a día, empezando desde hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.